Muy buenas noches. Doctor, buenas noches. Buenas, Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches. Vamos a preparar la presentación. Un segundito. Ya. Controlaremos la asistencia. Aliaga Víctor Hugo. Arauco Ariel. Presente, doctor. Ok. Calle Alejandra. Presente, doctor. Muy bien. Calle Alejandra. Barrientos Marco Antonio. Yuquimia Cintia. Chura Ángela. Crespo Hugo. Presente, doctor. Muy bien. Durán Mariluz. Presente, doctor. Muy bien. Enríquez Guillermo. Flores Nelson. Flores Miguel Rolando. Presente, doctor. Mairana Sofía. Montesinos Rafaela. Presente, doctor. Ok. Panoso Pamela. Ramos Juan Ronald. Presente, doctor. Ok. Romero Alan. Y Robles Andrea. Presente, doctor. Buenas noches. Ok, buenas noches. Muy bien. Comenzaremos nuestro tema. ¿Se puede ver la presentación? Sí, doctor. Sí, Sí. doctor. Ya, ok. Vamos a continuar nuestro avance. Vamos a ver este tema respecto al derecho internacional de los derechos humanos. Es un tema muy interesante. El tema de los derechos humanos es un área amplia dentro del derecho. Hay especializaciones, hay maestrías en temas de derechos humanos. Es un tema amplio, general. Acá vamos a tocar aspectos relacionados con el derecho internacional. Vamos a ver la relación con el derecho humanitario. ¿Listo? Entonces, comenzaremos. Por favor, ¿alguien le puede dar lectura al recuadro superior a este párrafo? Doctor, los derechos humanos son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos. No están garantizados por ningún Estado. Estos derechos son universales, son inherentes a todos nosotros, con dependencia de la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra condición. Varían desde lo más fundamentales, el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos a la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud y a la libertad. Muy bien. Ok. Eh, los derechos humanos
nos dicen, son ciertas, vamos a decir, garantías que están orientadas a fortalecer el desarrollo, la vida de las personas, ¿no? En el marco del respeto, en el marco de que pueda tener todas las condiciones aptas, ideales, idóneas para su desarrollo. Cuando hablamos de los derechos humanos y su relación con el derecho internacional público, en el ámbito internacional, esta relación se da porque los derechos no van a depender del estado donde tú estés, ¿listo? Lo que busca es que este reconocimiento tenga un carácter universal, que se pueda garantizar y reconocer estos derechos en cualquier parte del mundo. ¿Listo? Esa es la finalidad en el ámbito internacional. Pero no todos los estados han reconocido los derechos humanos. Eso también es importante mencionar. La estrategia es tratar de universalizar, de que los derechos humanos sean reconocidos por todos los estados y así uno esté en el país donde se encuentre, tenga los mismos derechos que todas las demás personas que lo tienen en cualquier parte del mundo. Estos derechos, además, no van a depender del género, si es masculino, si es femenino, ¿no? Tradicionalmente conocidos, pese que en algunos estados existen ciertas limitaciones. En Afganistán, como hemos escuchado, antes de que se retire, digamos, las tropas militares de Estados Unidos, posterior a la intervención que se dio, se ha promovido el respeto de los derechos humanos de forma general para varones, para mujeres, para niños, para niñas, independientemente del género, independientemente de la edad que puedan tener. Pero hemos escuchado que hoy en día estos derechos están restringidos quizá para las mujeres en ese país. En nuestro país, a partir de la década de los 50, de la Revolución del 52, se ha reconocido también los derechos a la educación, algo muy importante y principal para las mujeres, el derecho al sufragio, al voto universal y demás aspectos que antes no eran reconocidos. Vivíamos en una sociedad extremadamente machista, donde solamente el varón era el que podía tener y gozar plenamente de todos esos derechos. Entonces, con la universalización de los derechos, lo que se busca es justamente garantizar a todas las personas, a todos los seres humanos, ¿listo? Que puedan disfrutar o gozar justamente de estos derechos. Otro aspecto importante, el origen étnico o nación, relacionado con las naciones. ¿Listo? Esto también es algo importante. En la década de los 90, ustedes recordarán, se ha dado una primera marcha muy significativa por parte de naciones y pueblos indígenas del Oriente, quienes llegan y exigen un respeto a ellos, que sean considerados también como bolivianos. No se los consideraba
como parte de este Estado, no tenían derecho al voto, por un lado, y en algunos casos no se les reconocía ni la identidad del Estado, los dejaban aislados, vamos a decir. Además de otras demandas relacionadas con la tierra, el territorio y la dignidad, es decir, ¿no? Es una marcha que ha marcado un hito histórico en nuestra historia y que posteriormente ha ido cobrando con otras marchas, ciertas demandas, hasta llegar a, a la Asamblea Constituyente, donde se incorpora a estos grupos étnicos, a estas naciones y pueblos indígenas para que sean parte del nuevo pacto social y obviamente gocen, como todos, de los derechos, obligaciones eh, que están enmarcadas dentro de los derechos humanos. Por otro lado, no puede haber otros factores que condicionen este respeto, ni el color de la piel, ni la religión, ni el idioma, ni cualquier otra condición. ¿Listo? Entonces, se quiere y se busca evitar cualquier frontera que impida el goce de los derechos de las personas. Y en esto hay que apuntar ciertos derechos que son reconocidos como fundamentales y otros que son fundamentalísimos. ¿Listo? Esto ya hablo desde las diferentes teorías y estudios que se van dando, profundizando cada vez más la temática de los derechos humanos. El derecho a la vida es un derecho fundamentalísimo, vamos a decir, para una persona porque le va a permitir nacer, respetar su existencia, ¿listo? Y respetar toda su vida, que se le pueda dar todas las condiciones para que él pueda desarrollarse plenamente, resguardando y protegiendo justamente la vida. Ahora, este derecho está, o sea, podemos decir, existe una contraposición con otro derecho que es en este momento producto de un debate que se va dando en cuestiones de una línea feminista, vamos a decir, respecto al derecho de decidir sobre el cuerpo, sobre su cuerpo, y si tiene ese derecho, entonces podrá definir si quiere o no quiere tener a un nuevo ser. Este derecho les digo, genera cierta controversia porque está de por medio otro ser que en ningún momento ha pedido estar en ese camino del alumbramiento, ¿no? Es un tema, es un derecho que tiene bastante controversia. Algunos estados eh, han viabilizado el tema del aborto, y hay otros estados que prácticamente lo tienen como censurado, ¿no? Es un tema muy delicado y tiene mucha contraposición de uno y del otro lado. ¿Ok? Entre otros derechos tenemos el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, y el derecho a la educación, por ejemplo, en nuestro caso, como país, tenemos un derecho garantizado y existe algunas tesis, por ejemplo, que dices, es un derecho incluso malgastado en algunos casos, ¿no? En temas universitarios, por ejemplo, y voy a compartir con ustedes ese criterio. Por un lado, tenemos garantizado el derecho a la educación gratuita a nivel primaria, a nivel secundaria, pero también a nivel superior. Y
En la universidad, si uno tiene la posibilidad de ingresar y aprobar para estudiar en la universidad pública, tiene una carrera pagada y costeada por el Estado, ¿no? Se dan los recursos. Pero decía que en algún momento esa carrera es malgastada por, no todos, por algunos estudiantes, eternos estudiantes, vamos a decir, ¿no? En algunos casos, dirigentes de estas federaciones universitarias que todo el tiempo están como estudiantes. Pero también se tienen algunos otros estudiantes que prácticamente ingresan, estudian, están un tiempo, cambian, se aburren, cambian de materia o cambian de carrera y están vagando, cambiando por diferentes carreras. Eso perjudica tal vez a otros estudiantes que realmente tienen el compromiso y la vocación de querer estudiar. Entonces, es algo suelto, es algo que está no regulado por parte del Estado y además que es difícil para un Estado regular la educación universitaria, producto de la autonomía que se tiene, mal o bien utilizada, cada uno tendrá su criterio, pero que debería ser reajustada, sí. Y si esta es nuestra realidad en el tema de educación, la contrarrestamos y la comparamos con lo que está pasando en Chile, por ejemplo, ¿cómo se ha generado este revuelo, estos problemas sociales allá en Chile? Por una demanda de la educación gratuita, de que se permita que el Estado asuma la responsabilidad de permitir y dar la posibilidad a estudiantes que no tienen recursos de cubrir con ese su rol. En Chile la educación primaria es gratuita, pero la secundaria ya no. Ya el que tiene recursos podrá estudiar y mucho más el tema universitario. Es para quien realmente tenga recursos y pueda estudiar. ¿Listo? Entonces, Doctor, esto sí, ¿alguien quiere conversar? doctor, perdón, buenas noches. Una consulta. Respecto a estos organismos que están encargados de resguardar los derechos humanos, como la CIDH, ¿tienen algún medio coercitivo para obligar a los estados? Por ejemplo, yo recuerdo que en la guerra en Siria se ha demostrado la organización de la prohibición de armas químicas, ha demostrado el uso de gas sarín y cloro, si no me equivoco, contra la población civil. ¿Cómo regularían estos organismos estos actos que violan ciertos tratados? Ok, va a haber dos momentos. Primero, se hará una observación general al Estado que está vulnerando los derechos humanos. Se le hará una especie de censura y se lo cuestionará por el uso o por la violación de los derechos humanos. Pero por otro lado, también se tiene que ver si hay de por medio delitos de lesa humanidad. Si existe este segundo caso, se buscará a los responsables para tratarlos ya desde un ámbito también eh, procesal y judicial. Los vamos a ver más adelante en el tema. ¿Listo? Pero nos ha dado un buen pie. Ok. Entonces, ya hemos dado un pequeño contexto sobre lo que son los derechos humanos, hemos dialogado un poco, y vamos a complementar diciendo que los derechos humanos son un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Eso es lo que buscan los derechos humanos. Perdón, ya está. Buscar, respetar y lograr que se respete la dignidad de las personas, del ser humano, cuya realización, nos dice, efectiva, resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Entonces, el
tener un escenario donde se garanticen, se reconozcan los derechos humanos, será un escenario favorable que tal vez te va a permitir el buscar y poder lograr un desarrollo integral como personas, como seres humanos. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional o también a través de tratados internacionales. En nuestro caso, tenemos varios derechos que están establecidos en la Constitución Política del Estado. ¿Okay? Y en otros estados también están reconocidos a nivel de Constitución. Se pueden dar tratados para reconocer quizá nuevos derechos, pero también para ver cómo se respetan y se pueden garantizar los derechos de las personas. ¿Listo? A nivel universal, vamos a decir. Hacemos este nuevo punto. ¿Alguien le puede dar lectura sobre la primera característica? Ese que está en recuadro, por favor. Bien, doctor. Marcos, por favor. Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Muy bien. Entonces, una primera característica general de los derechos humanos es que estos son inalienables. ¿Listo? Esta característica puede ser suspendida, restringida, pero no discrecionalmente, libremente por cualquier persona. Solamente se restringe cuando algún tribunal de justicia, alguna autoridad competente judicial ha determinado esta situación, se restringirá ciertos derechos. Un ejemplo que nos ponían acá, el derecho, todos tenemos el derecho a la libertad, pero si una persona comete algún delito, este derecho va a estar restringido. Por eso es que va a ser trasladado y va a estar en un centro penitenciario, con una restricción a su libertad. ¿Listo? A su libertad motora, podemos decir, a que pueda desplazarse libremente por las calles, ¿no? Pero existe cierta restricción. Esta, como decíamos, solamente puede ser determinada por una autoridad judicial competente. Otra característica que tenemos es que los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. ¿Me pueden dar lectura, por favor? Ariel, por favor, ¿le da lectura? Está bien, doctor. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en todos los principios tratados de derechos humanos y constituye el tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Muy bien, muchas gracias. Esta otra característica nos habla de una igualdad. Y por otro lado, la no discriminación. El que no se pueda establecer algunos tipos o características relacionadas con la discriminación. ¿Listo? Entonces, los derechos son
para todos. Ahí va el tema de la igualdad. ¿Listo? Para varones, para mujeres, para niños, para niñas. Para todos los derechos son iguales, se garantizan y se reconocen para todos. Y como una contraposición también nos dice que no debe haber discriminación, no se debe de generar ningún tipo discriminatorio, ni que genere preferencias, por un lado, ni que tampoco genere limitaciones como tal. ¿Listo? Entonces, se tiene que lograr esa igualdad. Existen algunas convenciones internacionales que se han celebrado justamente para que los estados puedan generar nuevos compromisos para garantizar, reconocer primeramente, luego garantizar el ejercicio de estos derechos. Entre estos tenemos eliminar todas las formas de discriminación racial. ¿Listo? Ese tema es un tema delicado también. Es un tema que uno puede decir a estas alturas del tiempo, seguimos nosotros teniendo ideas, qué sé yo, acciones discriminatorias. Somos los seres humanos, tenemos, no sé, todavía cierta esencia de discriminar, de ver ciertas preferencias o de ponernos en una situación superior y colocar a otros en una situación inferior. ¿Listo? Entonces, esta convención lo que busca es justamente eliminar cualquier tipo de discriminación racial que se pueda dar en temas de color de piel, en temas de idiomas, en temas de naciones, en temas de estados, como tal. ¿Listo? Pero es un tema todavía que falta y hace mucho trabajar porque existen discriminaciones. Existen discriminaciones de estados a estados, de ciertas nacionalidades con otras nacionalidades. Si es europeo respecto a los latinos, o viceversa, también en algún caso que se pueda dar, ¿no? Entonces, internamente también, dentro de nuestro país, nosotros tenemos que hacer también una revisión a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, si somos o no somos racistas, si se despierta, qué sé yo, cierta situación de indiferencia respecto a un determinado grupo poblacional o tenemos mayor preferencia respecto a otro grupo. ¿Listo? Entonces, estos temas también son necesarios reflexionar. Si bien los estados asumen un compromiso de realizar acciones, tal vez en algún caso llegar hasta sanciones como tal, pero el tema del respeto a los derechos humanos es un tema actitudinal, está relacionado con nuestra acción, con nuestra forma de ser e incluso con la forma en que nosotros vamos educando a nuestros hijos. ¿Listo? Es una forma de ir cambiando tal vez estas, le decimos, taras mentales de querernos ver en un estado superior con respecto a otra. Otra convención que se tiene a nivel internacional es la eliminación de todas las formas de discriminación a la mujer. ¿Listo? Se ha dado justamente esta convención porque todavía se reconoce un sistema machista, patriarcal, que se evidencia en muchos estados, que todavía no se ha superado la cuestión de
de la discriminación hacia la mujer en diferentes aspectos, en temas del trabajo, la remuneración equitativa que debería ser sin preferencia con relación al hombre, ciertos trabajos como tal que tal vez son condicionados para los varones y no así para las mujeres, o la discriminación que se tiene incluso en el tema de algunos contratos, por el hecho de que es una mamá o de que es una mujer que está en una edad todavía de tener hijos, no se la quiere contratar porque dicen, no, la señora se va a embarazar y al final va a estar con cierta estabilidad y nos va a generar cierto problema en el tema de los subsidios. Son formas de discriminación que se van dando. A nivel de ciertas autoridades, hablo esto y les comparto, yo trabajo asesorando a algunos municipios, consejos municipales, asambleas legislativas, se va viendo todavía el tema del machismo con relación a la mujer, no permitiéndole que cope espacios de decisión, de presidencia, digamos, de algún consejo, de alguna cámara, como tal, o se la va forzando para que renuncie si ella ha sido elegida como concejal titular, se le permite estar un tiempo, un año, 2 años, y luego se le forza para que renuncie y pueda asumir el suplente, que en algunos casos es varón. Son cosas que se van dando, ¿no? Son temas muy delicados que aún se va viendo en nuestra sociedad. ¿Listo? Veamos otra característica, el principio de la universalidad. Acá yo le pediré a Cintia que nos ayude con la lectura, por favor. Cintia. Doctor, buenas noches. Cintia, ¿puedes darle lectura, por favor, al principio de la Sí, doctor. universalidad? Principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. Muy bien, muchas gracias. ¿Continúa el principio de progresividad, doctor? Explicaremos un rato este principio, por favor. Gracias. Perfecto, doctor. El principio de la universalidad es justamente el lograr que el respeto de los derechos humanos sea en todo el planeta, ¿no? En cualquier parte de la Tierra pueda respetarse. ¿Listo? Independientemente de la nacionalidad, acá en una gráfica tal vez podríamos ver, independientemente de cualquier condición en la que uno se pueda encontrar, tenga una diferente nacionalidad, una diferente posición tal vez económica, algún grado diferente de educación o cualquier otra situación, los derechos son universales. Deben aplicarse y deben reconocerse en ese sentido. ¿Ok? Veamos el principio de la progresividad. Hernán, por favor, ¿puedes dar lectura? Hernán. Doctor, es que yo estoy lo voy a hacer antes de ir, estoy en flota, disculpar, pero ahorita estoy en flota. Dale, por favor, doctor. Andrea, ¿me ayudas? Aquí estoy, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Principio de progresividad para asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una previsión para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no de disminuir el nivel logrado. Muy bien, muchas gracias. Como en esta gráfica, la progresividad es ir cada vez mejorando, ir subiendo, ir progresando
en el respeto, en la garantía a los derechos de las personas. Y para esto los estados, nos dicen, deben dar esas condiciones, analizar, valorar en qué situación se encuentra tal vez en este momento cierto derecho y buscar un mejor escenario. No dar un paso atrás, siempre dar un paso adelante y dar un paso superior, mejorar lo que se ha hecho. ¿Listo? A eso se refiere este derecho. Siguiente característica. A ver, le vamos a pedir a Juan Ramos, ¿me ayudas dándole lectura al principio de interdependencia? Sí, doctor, buenas noches. El principio de interdependencia consiste en que uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que en el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se representen y protegen múltiples derechos y que se encuentren vinculados. Ok, muy bien. Muchas gracias. Este principio de interdependencia se refiere a esa relación que tienen los derechos. ¿Ok? Se encuentran ligados. Y está relacionado con el principio de indivisibilidad también, que les voy a dar lectura. Implica que los derechos humanos no pueden fragmentarse, sea cual fuera su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de forma integral por todas las autoridades. Estos dos principios los vamos a tratar de ver en esta gráfica, ¿no? Nos dice, son indivisibles. No se puede dividir un derecho, ¿listo? Es indivisible. Pero también existe una relación con los otros. Esa es la relación de la interdependencia. Dependerá también del otro derecho o de los otros derechos para que tenga un enfoque más integral. ¿Listo? Si se afecta un derecho, afectará al todo, afectará al mismo ser humano como tal. Por eso es que se tiene que tener cuidado de no afectar a un derecho como tal, porque afectaría en sí al conjunto de derechos en esa relación que se tiene. ¿Listo? Entonces, a eso se refieren estos dos principios, de interdependencia y el de indivisibilidad. Ya se va a cumplir nuestro primer tiempo, o les voy a pedir que vuelvan al mismo enlace para continuar nuestro avance una vez que se corte. Decíamos que los derechos humanos es esa serie de derechos reconocidos por tratados y convenios internacionales. Pero dentro de los derechos se reconoce a algunos que tienen un carácter fundamental. ¿Listo? Y ese carácter fundamental tal vez va a estar relacionado con temas de integridad, temas relacionados con la vida. ¿Ok? Mientras los derechos humanos tienen un alcance universal, pues se reconocen a todas las personas en el mundo desde el momento de su nacimiento, los derechos fundamentales tienen un alcance nacional y dependiendo del país pueden variar. ¿Ok? Vamos a explicar esta parte. Los derechos humanos están consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos realizada en 1948. Y los derechos fundamentales están reconocidos en nuestra Constitución.